es un tema también retador, que es actualidades en síndrome nefrótico en pediatría, y la imparte el doctor Alfonso Guante Ayala, es nefropediatra del Servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenido, que por cierto, felicidades por la fundación, bueno, la asociación IBNA, ¿no? Que ahora tienen el proyecto en puerta, ¿no? Mañana. Mañana. Bueno, ya. pasado mañana. Pasado mañana, ¿verdad? Felicidades. Gracias. Gracias, Laura, y agradezco mucho a la doctora Mara, que ya la vi por ahí, llegué muy rápido. A Laura la invitación a participar. Creo que no lee aquí el USB, pero en lo que lo lee me gustaría saber, y siempre pregunto en el foro, ¿cuántos de ustedes son estudiantes de medicina? Así, sin miedo, también yo fui estudiante, entonces no pasa nada. Ok, ¿quiénes ya son médicos generales? ¿Especialistas? Ok, ¿alguien con maestría o doctorado? ¿Y los demás? ¿Son abogados? Muy bien, déjenme ver aquí, nada más que abra. Tenemos una asistencia nutrida de nutriólogas y nutriólogos. A ver, ahora sí levanten la mano los nutriólogos, nutriólogas. Perfecto. Sin miedo, pues como ahí dicen. están los que faltaban. No, pues no, ya dominaron el sin miedo, así. No, pues bienvenidos. Y ahora sí. La idea de preguntarles, ante quién expone uno, ya cuando están en el auditorio, porque siempre las convocatorias invitan a todos y poquitos vienen, es para más o menos enfocar hacia lo que ustedes quizás, pienso yo, se puedan llevar un poco más de información en su área para que les sirva. Entonces, el síndrome nefrótico es una enfermedad, para los que no conozcan, en donde la membrana basal glomerular, es decir, una membranita que hay aquí, que se ve negra en este esquema, es una barrera para la filtración de proteínas en el riñón, ¿no? Este es un glomérulo y aquí hay una célula que llamamos podocito o célula epitelial visceral, que esa célula produce la membrana basal glomerular, y la membrana basal glomerular, que está compuesta por heparansulfato y por colágena tipo 4 y otras series de colágena tipo 5, por ejemplo, impide el paso de proteínas hacia la orina. Entonces, cuando tenemos proteínas en la orina, específicamente en el síndrome nefrótico, que es una proteinuria selectiva, y la presencia de albúmina en la orina, eso va a tener muchas consecuencias metabólicas. El síndrome nefrótico, ahorita ahí es un promedio de 3 de cada 100,000 niños, pero aquí les traje la incidencia por países o por estados en Estados Unidos. Puede ir desde la presencia de 2 casos hasta 16 o 18 casos en Asia. Entonces, los que más saben de síndrome nefrótico seguramente son los asiáticos, porque tienen un montón. Y luego el síndrome nefrótico, que es la glomerulopatía más frecuente en pediatría, se divide entre los que son sensibles al esteroide y los que son resistentes al esteroide. Entonces ustedes ven que la gran mayoría de pacientes son sensibles al esteroide, y así los clasificamos. Entonces, ¿qué sigue en la fisiopatología? Esta célula podocitaria o célula epitelial visceral lo que va a hacer es producir la membrana basal glomerular y producir el diafragma urinario. El diafragma urinario se encuentra, aquí vemos la membrana basal bien delgadita, ¿sí? Como un color medio rojo rosado, y después encima, entre esas prolongaciones que se llaman pedicelios, está el diafragma urinario, que es otra barrera que impide la filtración de proteínas. ¿Qué sucede en el síndrome nefrótico? Se pierde una carga negativa, que es de la que está cargado el heparansulfato, y entonces hay una proteinuria selectiva. Se pierden albúmina de manera muy importante por la orina, le llamamos una proteinuria en rango nefrótico. Para saber cuánto es nefrótico, en los adultos es muy fácil, 3,5 gramos en 24 horas. En los niños, yo les digo, está también fácil. Un adulto estándar, que siempre decimos 70 kilos o 1,73 metros cuadrados, pues dividimos 3,500 entre 70 y nos da 50.
Entonces, más de 50 miligramos por kilo por día de excreción de proteínas por la orina es una proteinuria en rango nefrótico. Eso trae varias consecuencias metabólicas, aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, del colesterol las fracciones que no nos gustan, la VLDL, la LDL, y disminuye la HDL. Y el fibrinógeno también se aumenta, entonces todo eso nos trae como consecuencias, primero el edema, porque no hay presión oncótica, se escapa el líquido y entonces no regresa el líquido. Después hipercoagulabilidad por aumento de esa concentración de fibrinógeno y aumento en la concentración de los factores de la coagulación. Por esto en los adultos es mucho más frecuente los problemas de trombosis. En los niños lo más frecuente son infecciones por organismos capsulados. Entonces, qué bueno saber que hay muchos nutriólogos. En algún momento a alguien se le ocurrió, vamos a darles más proteínas, ¿no? Porque si están perdiendo proteínas, le damos más proteínas y entonces ya la hicimos. Resulta que la tasa metabólica en la que el hígado puede producir albúmina no se modifica. Entonces, aunque demos dietas hiperproteicas, eso no va a resolver el problema. Existe un factor de permeabilidad vascular y eso a la fecha es como el santo grial, ¿no? El que descubra ese factor de permeabilidad vascular seguramente le van a dar algún premio muy importante. Pero desde 1954, que lo descubrió Gentili, pues no le damos. Y resulta que en los últimos artículos hay una gran discusión entre que seguramente ese factor de permeabilidad vascular es liposoluble. Y como lo hemos buscado como una proteína o algo que es hidrosoluble, seguramente por eso no lo hemos visto. Entonces resulta que también hay algunas mutaciones de la apolipoproteína E, que seguramente también la apolipoproteína E interviene en el transporte de esos lípidos o de ese factor de permeabilidad vascular, que no sabemos si es permeabilidad vascular o permeabilidad glomerular, pero algo le hace a ese podocito, a esa fisiología del podocito. ¿Qué le hace? Resulta que los podocitos que están ahí en el síndrome nefrótico, se me olvidó decirles algo muy importante. ¿Cómo es que se les ocurrió que existía un factor de permeabilidad vascular? Pues yo creo que allá cuando no había comités de ética e investigación, se les ocurrió poner el suero de pacientes o de ratas con síndrome nefrótico en las ratas o en los pacientes que no tenían síndrome nefrótico y que estaban sanos y les dio síndrome nefrótico. Entonces hay algo ahí en el suero que hace que ese podocito tenga cambios en su conformación. ¿Y cuáles cambios son los más importantes? La presencia de CD80, que puede estar activado por interleucina 2 o por activación de los linfocitos T, ¿sí? Que esos pueden estar asociados con activación del estrés oxidativo. Si ustedes se recuerdan, el malondialdehído lo podemos medir, puede estar elevado, o la capacidad antioxidante baja, ¿no? Y hay ciertos cambios en la estructura de ese podocito que hace que los pedicelios, esos piecitos que veíamos en la diapositiva anterior, se fusionen. O que el podocito se desprenda de esa posición en donde está. Y eso hace que la membrana basal glomerular se altere. Hay otros mecanismos por los que suponemos, ¿no? El factor soluble de uroquinasa, de receptor de uroquinasa, o la hemopexina. Entonces, todos estos factores conocidos como factores de permeabilidad, que les repito, no sabemos si es vascular, porque si fuera vascular, también habría fuga de albúmina a nivel de toda la microcirculación, cosa que no ocurre, o que no se ha demostrado al menos. ¿Qué sigue en el diagnóstico? Pues antes nada más medíamos las proteínas en la orina, sabíamos que estaban elevadas en rango nefrótico, la albúmina estaba baja, el colesterol estaba alto, los triglicéridos estaban altos y hay síndrome nefrótico. Pero ahora resulta que tenemos varios marcadores que podemos tomar en la orina, en las biopsias o en los linfocitos, que nos pueden hablar de la predicción o del tratamiento hacia dónde lo vamos a encaminar. Esto, por lo menos en el Instituto Nacional de Pediatría, no lo hacemos de manera rutinaria. Pero hay dos marcadores que son muy fáciles y que en todos los hospitales los podemos tener. El volumen, creo que ahí no viene. El volumen plaquetario medio, si está elevado o las plaquetas están elevadas,
las probabilidades de que sea un síndrome nefrótico córtico resistente incrementan. Observaciones clínicas. Mientras menos tiempo pasa entre que yo diagnostico el síndrome nefrótico, le doy esteroides y hay una remisión completa, es decir, la proteinuria se vuelve negativa y comienza a elevar la albúmina, a bajar el colesterol, los triglicéridos. Cuando eso ocurre en menos días, la probabilidad de corticosensibilidad es mucho mayor. Es decir, los pacientes que responden entre los 7 y los 10 días con proteinuria negativa, lo más probable, 80 o 90% de probabilidades de en que van a ser córticosensibles. Aquí vemos el diafragma urinario, el pedicelio del podocito, la membrana basal glomerular, ¿no? Las fenestras. Aquí vemos el pedicelio ya un poquito más lejos. Este diafragma urinario, que está compuesto por alrededor de entre 50 y 70 proteínas que hasta hoy se han descrito, pues cada proteína tiene su mutación. Y cada proteína, al tener su mutación, presentará un tipo diferente de síndrome nefrótico, generalmente córtico-resistentes. Entonces, ¿qué resulta si yo pongo a los pacientes por edades entre los que son idiopáticos, que gracias a Dios son la gran mayoría, entre el 80 y 90%, no sabemos la causa, pero son córticosensibles y se curan y no vuelven a recaer, contra los genéticos, los que tienen una alteración de esas proteínas que les acabo de decir? Y este es un esquema ya un poquito viejito, de hace 8 años, pero en el que existe toda esa serie de proteínas que se expresan en el podocito, que tienen un target o cualquiera de esas proteínas puede tener una mutación y hacer que el podocito no funcione adecuadamente. Aquí también vemos los pedicelios de los podocitos y todos los genes que están asociados con cada una de esas partes, ¿no? El gen que con mayor frecuencia está afectado es el gen de la nefrina. La nefrina es esta compuertita que tenemos aquí, ¿sí? Que es NPHS1, donde está codificado, y que esa mutación nos da un síndrome nefrótico congénito. Muchas de estas mutaciones están asociadas con síndrome nefrótico congénito. Aquí nada más, ahora sí una microfotografía. Aquí vemos los pedicelios de los podocitos con ese diafragma urinario que se alcanza a ver aquí, chiquitito, ¿no? Esa compuertita. Los pacientes con síndrome nefrótico congénito tipo 1 finlandés, que el gen asociado que está mutado es el NPHS1, no tienen esa compuertita. O el 90% de los pacientes que les llamamos Minimal Change Nephrotic Syndrome, o sea, síndrome nefrótico de cambios mínimos, tienen la compuertita, pero se fijan cómo el pedicelio está fusionado. Aquí no se ve, pero en algunas partes ni siquiera hay podocito. Hay algunas definiciones que son importantes. Los síndromes nefróticos, cuando tienen remisión completa, córticosensibles, responden generalmente antes de 4 semanas. Y esto tiene que ver con el tratamiento. Córtico-resistentes, que más de 8 semanas no hay una adecuada respuesta. Y córtico-dependiente, cuando tenemos más de 2 recaídas cuando estamos en descenso de los esteroides. Hay el recaedor frecuente y el infrecuente. Entonces, no solamente es córtico-sensible y córtico-resistente, dependiendo del fondo de la etiología, sino que los recaedores frecuentes son los que recaen más de 3 veces en 6 meses, más de 4 en 1 año, más de 5 en 2 años. Y el infrecuente será el que no recae en ese número de veces en ese periodo de tiempo. Esta diapositiva lo único que quiero que vean es que la gran mayoría de los niños tienen enfermedad de cambios mínimos. Hay otras enfermedades asociadas al síndrome nefrótico, pero que no es lo común. La siguiente, después de cambios mínimos por frecuencia, dependerá de la edad, pero casi entre el 5 y el 15% son una enfermedad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, es esta azul. En el tratamiento, y ahí es donde patinamos, ¿no? El tratamiento es sindromático, es decir, el niño llega porque está hinchado, entonces lo que hay que hacer es deshincharlo. Cuidar de no bajarle mucho el peso, porque si le bajamos mucho el peso, entonces
nos da enfermedad renal aguda o lesión renal aguda, que es la próxima plática que van a ver con el doctor, ay, se me fue su apellido, Ramiro Luna. Y el tratamiento específico es con esteroides, con ahorradores de esteroides, con inmunosupresores para los córticos resistentes o los córticodependientes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2, ¿no? Los inhibidores o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Este cuadro no pretendo que lo lean, pero es la historia del tratamiento para el síndrome nefrótico idiopático. Desde la Sociedad Internacional para las Enfermedades Renales en los Niños, donde el tratamiento era 4 semanas de esteroide a altas dosis y 4 semanas en el tratamiento de reducción, hasta el día de hoy que tenemos un pleito entre cuál es el mejor de los tratamientos. Porque hay tratamientos largos de 6 semanas más 6 semanas de reducción, tratamientos estándar con 4 semanas más 4 semanas de reducción, o tratamientos cortos, donde le hacemos tira todos los días y cuando está negativa la proteinuria esperamos 3 días y le descendemos los esteroides en 16 días. Mientras más corto es el curso de esteroides, más índice de recaídas hay. Entonces aquí la pregunta siempre es, ¿le damos tratamiento largo, corto, estándar? Dependerá de los parámetros que les acabo de decir. Si es un niño que en 7 días responde al tratamiento, seguramente esa corticosensibilidad nos hará que el tratamiento sea por menos tiempo y podremos darle un tratamiento corto. Hace poquito nos hicieron una encuesta en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología Pediátrica y si se fijan, más o menos todos hacemos lo mismo, les damos tratamientos de 6 por 6, es decir, tratamientos largos. Nuestros índices de recaídas andan entre el índice de 30 o 40% de recaídas. A diferencia, por ejemplo, de los estadounidenses que son los líderes del tratamiento corto y tienen recaídas del 70 al 80% en el primer año. Después el que recae, pues casi nos dividimos entre los que les damos tratamientos medio estándar, entre 4 y 6 semanas hasta 12 semanas, hasta los que se van a 3 o 6 meses. Y esto resulta que hay una revisión Cochrane por ahí, que ahorita lo vamos a ver, en donde recomiendan eso, más de 6 meses de tratamiento esteroideo. Hay otras opciones terapéuticas también para el síndrome nefrótico, que en esta región las damos, ciclosporina, ciclofosfamida, rituximab. Este estudio, para los que son médicos y los que no son médicos, es un parteaguas en la cosa de la proteinuria, ¿no? Entonces lo pueden buscar en Google, Parade, PDF, le ponen voy a tener suerte y descargue el artículo de manera inmediata. Me encanta el botón de voy a tener suerte. Y habla de los tratamientos. La revisión Cochrane, que se hizo hace mucho tiempo, 2003, 2005 y 2007, habla de que el tratamiento debe ser más allá de 6 meses, pero eso en este instante está en gran discusión, ya no lo recomendamos tan prolongado. Cadigo en 2012 dijo, bueno, depende, ¿no? Para el síndrome nefrótico sensible al esteroide hay que darles tratamientos largos de 6 por 6, es decir, 6 semanas de tratamiento a altas dosis, 6 semanas de reducción. Pero si recae, lo tengo que dividir entre los recaídas infrecuentes y los de recaídas frecuentes o los córticodependientes. ¿Por qué? Porque a medida que yo doy esteroides, ustedes se recordarán, sobre todo los nutriólogos, que cuando yo doy esteroides les da mucha hambre, la lipogénesis se aumenta, aumentan de peso, se retarda el crecimiento. Entonces tenemos muchos efectos adversos. Por eso les decía que los gringos son los número 1 en decir, dale esteroides 3 días sin proteinuria y ya bájaselos, porque si no nos demandan, porque se va a quedar chaparro. Los ahorradores de esteroides, ¿no? ¿Por qué? Por los efectos adversos. Entonces tenemos coadyuvantes en el tratamiento del síndrome nefrótico. Algo que está muy descrito es el uso de inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus, que ahorita ya vi 2 pláticas maravillosas acerca del tacrolimus, por ejemplo, pero hay otros inmunosupresores que también se han utilizado. Ellos mismos dicen a quiénes les vamos a hacer una biopsia renal, porque seguramente no es un síndrome nefrótico de cambios mínimos que va a responder, se va a ir a su casa y no vamos a saber del paciente de nueva cuenta, por lo menos no del síndrome nefrótico.
los que no tienen respuesta a esteroides, los que estamos sospechando que no sea idiopático, que no sea primario, sino que sea secundario a otra patología, a un cáncer, secundario al uso de medicamentos, por ejemplo, ¿no? O a los que tienen alteraciones de la función renal, porque acá no hemos hablado de que tengan enfermedad renal crónica y hay algunos pacientes que elevan la creatinina. ¿A quienes vacunamos? Porque resulta que a los que les daba sarampión, se protegían contra el síndrome nefrótico. Entonces hay pacientes que curiosamente se vacunan con la vacuna triple viral y se les quita el síndrome nefrótico. Y sin embargo hay otros pacientes que se vacunan contra el sarampión y el síndrome nefrótico que estaba controlado recae. Entonces seguramente esa interacción de interleucina 2 con su receptor, que seguramente también en algunos pacientes que tienen HLA, sobre todo B7 y B8, se asocia más a la presencia de síndrome nefrótico por esta activación del CD80 en el podocito que les había dicho. Entonces, pues están indicadas las inmunizaciones, pero todavía no hay un consenso entre los que tienen virus vivos atenuados, porque como los tenemos inmunosuprimidos, no vaya a ser. ¿Qué dijeron también los de las guías CADIGO? Que el síndrome nefrótico córtico resistente, después de 8 semanas que no hay respuesta, es la definición. Pero en los últimos años hemos estado viendo si son 8 semanas, si son 4 semanas, entonces unos años dicen que son 4 semanas o más córtico resistencia, luego se dicen, no, ¿saben qué? Mejor nos esperamos a las 8 semanas. Resulta que lo que sí hay consenso es lo que les dije hace ratito. Mientras menos tiempo tarden en remitir el síndrome nefrótico, en tener 0 de proteinuria, mayores probabilidades hay de que sea córtico sensible. Y eso es mucho menos de 4 semanas, con 14 días de tratamiento. Cuando damos inhibidores de calcineurina, tacrolimus o ciclosporina, el problema es que decimos se vuelven dependientes del inhibidor de calcineurina. Entonces, ahora quitarlo casi es inhibidor de calcineurina dependiente. Entonces tenemos que dar tratamientos muy prolongados, hasta de 12 meses, con el inhibidor de calcineurina para evitar la recaída. Resulta que empezaron a hacer estudios hace ya un poquito más reciente sobre qué es lo mejor, darles tratamientos prolongados o cortos, y se fueron a la dosis total acumulada de esteroide. Pues descubrieron que no había diferencias entre dar tratamientos cortos o largos, es decir, dosis totales acumuladas de esteroides, con el índice de recaídas. Entonces quiere decir que los pacientes que reciben tratamientos cortos no tienen diferencias en realidad con el número de recaídas. Los números que les puse al principio, que eran 80% y luego 30%, parece ser que no es tan cierta esa estadística. Y luego resulta que tenemos pues todo un esquema que a veces hasta los nefrólogos nos hacemos bolas. ¿Qué le vamos a dar al paciente? ¿No? Entonces existen muchos tratamientos, existen muchas formas en que, o muchos síndromes nefróticos que pueden ser resistentes a múltiples drogas, y ahora está surgiendo lo que se hacía por ahí de los años 80 o un poquito menos, dar bolos de esteroides. Acaban de salir un par de artículos en este año, que no traje aquí, pero que se los quiero traer a colación, en donde dijeron, mira, para el córtico resistente, lo metes al hospital, le pones 3 bolos de metilprednisolona o 5 bolos de metilprednisolona, y las probabilidades de que te responda a los bolos de metilprednisolona son de entre el 60 y 70%. Entonces, resulta que así trataban el síndrome nefrótico cuando mi maestro, el doctor Salzman, lo trataba en el hospital con bolos de esteroide. Y luego también hay el uso de ACTH. Arneil, allá en los 60s o 70s, que empezó a utilizar la ACTH para estimular la producción de esteroides endógenos, ahora también se está utilizando en algunos córticos resistentes. Entonces ya les decía yo, el problema de los esteroides son los efectos adversos: obesidad, hipertensión, densidad mineral ósea disminuida, alteraciones del crecimiento y ya con mayor gravedad, presencia de diabetes mellitus esteroidea, o que alguien no le sabe a los esteroides, se los reduce rápidamente y le puede producir la muerte por insuficiencia suprarrenal.
¿Qué sucede con la talla? Hay muchos estudios sobre si la talla se afecta o no se afecta. La verdad es que no sabemos. La mitad de los pacientes inclusive mejoran su estatura, otra mitad empeoran su estatura y otros ya estaba baja y sigue siendo baja. Entonces, en realidad creemos que hay otros factores que están metidos ahí, entre si la nutrición, entre si la dosis total acumulada de esteroide. Entonces nos falta mucho por estudiar en el síndrome nefrótico. Después, los glucocorticoides y la hormona del crecimiento. Resulta que los glucocorticoides hacen que aumente la proteína ligadora del IGF-1, disminuye el IGF-BP2 y eso hace que haya proteólisis del transportador de la buena que es la IGF-1. Y por lo tanto, por eso no hay crecimiento. Pero resulta que si lo hacen in vitro eso estimula la generación de más hormona del crecimiento. Pero si lo hacen in vivo, se inhibe la producción de hormona del crecimiento. Entonces, también los esteroides nos hacen trucos cuando lo hacemos en laboratorio y cuando lo hacemos in vivo. La densidad mineral ósea, este estudio me parece maravilloso porque vieron a pacientes después, ya que estaban en edad adulta, qué pasaba con esa densidad mineral ósea. Y resulta que los que usaron esteroides no tenían afección. Pero aquí estos pacientes resulta que solamente, o la gran mayoría, tuvieron recaídas frecuentes, pero no describen bien cómo estaba el tratamiento. Es decir, nos tenemos que ir al fondo de la dosis total acumulada. Hay otros estudios ya más recientes en donde los que son sensibles tienen mucha menos afección de la Z-score, es decir, de las desviaciones estándar, comparados con los que tienen córticodependencia o córticoresistencia. O los que usaron dosis bajas contra medias o contra altas, tratamientos cortos, medios o largos, sí hay diferencias significativas entre las diferentes estaturas o zetas finales de talla. Resulta que como esto es un padecimiento que seguramente ya alguien aquí, si no sabía de síndrome nefrótico, espero que ya diga, bueno, pues a lo mejor algo tiene que ver la inmunidad, porque cuando les dan infecciones recurrentes, recaen. Entonces resulta que algo está activando de nueva cuenta esa interleucina 2, que se va a su receptor, que se va al CD80, que hace que al podocito algo le pase y se desprenda y ya no produzca membrana basal glomerular, que cuando hay infecciones intercurrentes, recaen. Entonces yo aprendí cuando hice la residencia hace 10 años, que cuando había una infección intercurrente había que bajarle los esteroides. Y hoy lo que están diciendo todos ellos es que no hay que bajarles, sino subirles la dosis, porque el índice de recaídas disminuye casi al 30%. Entonces es un conocimiento como nuevo. A mí me ha costado mucho trabajo hacer entender en mi hospital a todos de esto, porque empecé a replicar esto en los pacientes del Nacional de Pediatría, por lo menos los que me tocan a mí. Y cuando viene una infección intercurrente, le subo los esteroides y ya no recaen. Entonces, esto a mí me parece maravilloso y seguramente es porque esa interleucina 2 que estamos inhibiendo con el esteroide impide que el podocito tenga esos cambios de CD80 o de presentación de algunos antígenos que hacen que se borre el podocito. Ya les decía yo, alguien midió el malón dialdehído que estaba elevado en los pacientes con córticoresistencia y su capacidad antioxidante disminuida. Entonces aquí también tenemos una ventana donde podemos hacer algo por los pacientes, verificar su estado de estrés oxidativo. Y este estudio que se llama Gini, lo pueden consultar ahí, me pareció todavía más maravilloso, porque los que tenían dieta alta en gluten, que tenían algún tipo de alergia o algún tipo de reacción al gluten, hacía que aumentaran algunas citoquinas. Entre ellas, ¿cuál creen? Interleucina 2. Y estos pacientes tenían cambios en sus podocitos y podían presentar síndrome nefrótico. Entonces también estamos corriendo ahorita un protocolo de dietas libres en gluten para ver cómo nos va con los pacientes con síndrome nefrótico. Y ya les decía yo que los predictores de resistencia son las infecciones intercurrentes y el volumen plaquetario medio con la cantidad de plaquetas.
¿Qué tenemos en el INP? Pues este estudio chiquito de 5 años nos dijo que había 130 casos, pero que fíjense bien, solo 53 los seguimos después de 2 años. No sabemos si el resto fue porque se curaron y jamás volvieron a tener síndrome nefrótico, que es lo que esperamos, ¿no? La gráfica número 2 que les puse era que la gran mayoría son córticos sensibles, se curan y no volvemos a saber de ellos, o algo les pasó en el camino. Pero de esos 53 pacientes que sí tenemos el seguimiento después de 2 años, fíjense cómo la mitad eran córticos sensibles y la mitad córticos resistentes. Contrasta un poco con los números que les había dicho. ¿Por qué? Porque somos un centro de referencia. Seguramente muchos de los córticos sensibles ni siquiera nos llegan porque los tratan los pediatras en primero o segundo nivel de atención. Para todos los que son médicos acá, les digo, el síndrome nefrótico puede ser tratado por un médico general. El problema es que si es córtico resistente o no le saben bajar a los esteroides, el riesgo de problemas es muy alto. Entonces, de una patología hay que saber hasta dónde mis capacidades me permiten. El inicio de los síntomas, estamos igual que el resto del mundo, ¿no? Un poquito más, edades más tempranas para córtico resistencia por todos los que están ahí por debajo de los 4 años de edad. ¿De dónde venían? Pues igual entre la Ciudad de México y el interior. Pero esto es muy curioso. A la gran mayoría les dábamos el esquema de 6+6, ¿no? 6 semanas de tratamiento y 6 de tratamiento a dosis elevadas y 6 semanas de reducción. Coincidimos con el resto de Latinoamérica, ¿sí? Poquitos pacientes les dábamos menos de 20 semanas, tratamientos cortos. Y luego, ¿qué pasó al final? Si se fijan, coincide con la estadística mundial. 80 o 90% de los pacientes córticos sensibles son cambios mínimos. Y los córticos resistentes, la gran mayoría que tenemos ahí en el Nacional de Pediatría, tienen hiperplasia mesangial, que de nueva cuenta, no sabemos si la hiperplasia mesangial, el síndrome nefrótico de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, es una misma enfermedad con diferentes expresividades o son enfermedades distintas. Y hay una gran discusión al respecto. Muy interesante, por cierto. Afortunadamente, solo tuvimos 5 pacientes de los córticos resistentes que terminaron con enfermedad renal crónica. Y de todas las biopsias que hemos hecho en un periodo de 16 años, ¿no? Y hay que actualizarlo un poco, eso me tocará hacerlo en los próximos meses, de esas 390 biopsias, caemos como todo el mundo, 15% no fueron adecuadas para el diagnóstico renal. Y del resto, pues hombres y mujeres iguales, la edad promedio 9 más menos 5. ¿Qué encontramos? Ah, bueno, ¿por qué la gran mayoría son hiperplasias mesangiales? Porque era la causa más frecuente en corticoresistencia y es una indicación de biopsia. No les hacemos biopsia a los síndromes nefróticos de cambios mínimos y una serie de patologías adicionales. ¿Por qué hay que seguir investigando en el síndrome nefrótico si es la primero, porque es la primera glomerulopatía de los niños? Segundo, porque, oye, casi todos son córticos sensibles, entonces su sobrevida está padrísima, ¿no? O sea, no van a hacer insuficiencia renal, se van a curar. Y luego le agrego, 30% de los síndromes nefróticos de cambios mínimos se curan con y a pesar del doctor. O sea, si le damos esteroides o no, se van a curar solitos. La bronca es que no sabemos cuál es ese 30%. Seguramente con esos marcadores que yo les dije al principio, cuando se extienda su uso, podremos hacer una lanceta en la orina donde tengamos Supar, interleucina 18, vaya usted a saber, hemopexina, lo que ustedes quieran, que vamos a decir, hasta sin esteroides se va. Entonces, ese es el sueño de cualquier nefrólogo, yo creo. El problema son los familiares genéticos, el problema son los córticos resistentes y el problema son, perdón, aquí están los genéticos, que todos estos a largo plazo van a ser insuficiencia renal. No sabemos si por la enfermedad de base, por la mutación, ¿no? O por la misma proteinuria. De hecho, hoy en día, la proteinuria es un factor que daña al glomérulo. Entonces, por eso ahora damos nefroprotectores. Cuando hay nefrótico o cuando no es nefrótico y tenemos proteinuria. Los YECAS y los ARA2.
Hay una red que se dedica al estudio del podocito, ¿no? Y si se fijan, la enfermedad, una de las más frecuentes es cambios mínimos. Otra, hiperplasia mesangial, ¿no? Y por acá está una que más o menos es en toda la vida, en todas las edades, frecuente entre el 5 y el 15%, que ya les decía yo, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Una de las cosas que aprendí ahora que estuve en Estados Unidos es que a las glomerulosclerosis focales y segmentarias no les dan tratamiento. Entonces, así me quedé como impactado, ¿no? Nos dicen, cuando tiene el síndrome nefrótico activo, le damos tratamiento. Se le quita el síndrome nefrótico activo y le quitamos todo, porque los medicamentos que damos para el síndrome nefrótico activo en glomerulosclerosis focal son nefrotóxicos. Entonces, 15 años después nos dimos cuenta que con la ciclosporina o el tacrolimus acaban con insuficiencia renal por los medicamentos, no por el síndrome nefrótico. Entonces ahora tiene una cohorte muy grande de glomerulosclerosis focal en donde no los tienen más que con IECAS y ARAS-2. Y eso algunos. Seguramente va a salir una publicación pronto de eso. Y es lo que les quería decir sobre lo nuevo del síndrome nefrótico. No sé si haya dudas, preguntas. Muy bonita plática. A ver aquí, la doctora. Hola, doctor. Soy la doctora Segura, soy nefróloga de adultos. Realmente me encantó su presentación. Felicidades, de verdad. Gracias. A mí algo que me llama mucha atención y quiero preguntarles, en esta parte en la que nos comenta que las infecciones provocan mayores recaídas del síndrome nefrótico y que el uso de esteroides es ideal aumentarlo, la dosis, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué tipo de infecciones son? Una, dos, ¿no tenemos más complicaciones infecciosas en cuanto a complicaciones por la misma infección asociada al uso de esteroide a dosis más alta? No sé. Esa es muy buena pregunta y nos ha dolido la cabeza aquí, por aquí anda Mara, seguramente también se ha enfrentado al mismo problema. En los pacientes con síndrome nefrótico, con tratamiento esteroideo, el índice de infecciones es mucho mayor, evidentemente por la inmunosupresión. ¿De infecciones de qué tipo? De vías respiratorias superiores, infecciones bacterianas o virales. Ya sabemos que los esteroides casi no nos dan problema con las virales, pero también están ahí latentes. Y la gran mayoría de las veces los pacientes se infectan con cosas bacterianas. Tracto gastrointestinal, que pues si vamos, los niños de esos se enferman, ¿no? Tenemos una estadística de IRAS y HEPIS, y eso es de lo que se infectan. ¿Qué ocurre cuando se infectan? No entendemos bien, pero seguramente es esto de la activación de los linfocitos T con generación de interleucinas, sobre todo interleucina 2, y que estos pacientes en mi esquemita, que no les enseñé muy bien por obvio de tiempo, pero hay algo en el receptor de interleucina 2 que o no se conecta o se conecta de más, y que los pacientes que tienen este HLA B7, B8 o DR3, el podocito recibe una serie de estímulos de interleucina 13 u otras interleucinas o factores solubles en sangre que no conocemos bien a fondo, que vuelve a enfermarse, vuelve a presentarse de 80. Entonces, lo lógico es pensar, si le estoy dando esteroide y se infecta, bájaselo para bajar la inmunosupresión y que mejore. Las observaciones o el pensamiento fue, cuando tenemos una infección, endógenamente aumentamos la secreción de ACTH y aumentamos la cantidad de cortisol. Entonces, estos pacientes que tienen inhibido el eje ACTH-cortisol no tienen esa respuesta cuando hay una infección. Entonces, lo que dijeron es, si fisiológicamente aumenta la cantidad de esteroides endógenos, ¿por qué no en una infección le vamos a aumentar la cantidad de esteroides exógenos? Cualquiera pensaría que qué miedo porque se van a infectar más. Y resulta que la infección se resuelve. Y que no solo eso, sino que el índice de recaídas en el global de los pacientes disminuye 30%. Ya sabemos todos los nefrólogos que llega un nefrótico, que ya está más o menos en dosis de reducción, que ya la estamos librando, y se infecta, nos ponemos a llorar. Porque a los 2 días comienza con la proteinuria masiva. Entonces, sí es muy interesante, no tengo una respuesta en específico. La experiencia,
yo llevo al menos 2 años subiéndole el esteroide, no hay que duplicarlo, hay que subirle un 20% nada más. Entonces, al subir ese 20% de esteroide, o inclusive en los pacientes con historia de síndrome nefrótico, dar un curso corto de 5 días de esteroide a dosis muy pequeñas, como de medio miligramo por kilo por día, los pacientes, si los seguimos con tiras reactivas en casa, porque no le vamos a medir proteinuria todos los días, están negativas y no recaen. Entonces ya tenemos ahí bajo el brazo una serie de pacientes que seguramente publicaremos pronto con esos movimientos que la primera vez que yo le subí el esteroide a un niño con síndrome nefrótico, dije, no se vaya a morir. ¿Ok? Pero sí, pronto tendremos datos más duros que podamos responder la pregunta. ¿Alguien más que quiera comentar? Por acá. ¿Sí se pueden presentar? A ver, nada más, que acá y ahorita. Buenas tardes, doctor. Yo soy residente de segundo año de nefrología pediátrica y tengo una duda. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en que alguno de los médicos generales puedan tratar el síndrome nefrótico, porque incluso nosotros, o desde nefrólogos o residentes, tampoco lo manejamos como debe de ser. En el artículo que usted comentó del doctor Shalhoff de Lancet de 1974, él describió muy bien el mecanismo o el por qué damos prednisona a los pacientes con síndrome nefrótico de cambios mínimos. Él describió muy bien los cambios mínimos. Y muchos de los errores que se han cometido es que, ¿qué se trata? ¿Es el síndrome nefrótico o la patología de base? Es decir, llega el paciente y de entrada es síndrome nefrótico y le doy prednisona. ¿Por qué? ¿Por qué la prednisona? Ahora bien, si algo que yo tampoco he entendido hasta la fecha, y es que yo la verdad honestamente nunca he leído las guías CADIGO porque la verdad no las entiendo, es ¿por qué el uso de ciclofosfamida? ¿Por qué el uso de ciclosporina? ¿O por qué decir síndrome nefrótico es equivalente a tratar con prednisona? Es decir, si yo le voy a dar prednisona es porque quizá estoy pensando que es un paciente que tiene una enfermedad de cambios mínimos. Pero a veces con la literatura más antigua es la que mejor nos describe. ¿Por qué? Porque creo que la mejor descrita de verdad es por el doctor Shalhoff de 1974, donde él comenta, o más fácil, si yo tengo un paciente con síndrome nefrótico, ¿qué le hago? ¿Le doy la prednisona o le manejo las complicaciones extrarrenales? Le manejo el edema y antes de iniciarle la prednisona mejor le hago un protocolo de estudio. Entonces, si tengo el paciente que llega y yo no espero ver, o quizás le tomo inmunoglobulinas, complemento, y todo me sale normal, ¿le doy prednisona? ¿O es como el paciente que quizás tiene un síndrome nefrótico secundario o quizá una enfermedad de Berger? ¿Le doy prednisona a la enfermedad de Berger o le doy prednisona al síndrome nefrótico? Entonces, yo no estoy de acuerdo, quizás porque todavía soy residente, pero incrementarle la prednisona a un paciente con síndrome nefrótico es por el síndrome nefrótico, por la patología de base, o mejor tratar la complicación extrarrenal y entonces hacerle un verdadero protocolo. Pero hasta la fecha otra de las preguntas es que yo no entiendo el mecanismo de acción de la ciclofosfamida ni de la ciclosporina o tacrolimus cuando se usan en el síndrome nefrótico. Sí, gracias, doctor. Fíjate que lo que tú dices es muy importante. En realidad, todos los síndromes nefróticos, primarios o secundarios, casi hacemos el diagnóstico y ya le estamos echando por delante la prednisona. Y no estamos estudiando en muchas de los casos si es un primario o si es un secundario. Y eso viene en la parte del interrogatorio, la historia clínica, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que es muy importante lo que tú acabas de decir, por eso yo decía, ojalá que dentro de unos años, el sueño de cualquier nefrólogo es orínele ahí y con los marcadores que yo tenga ahí pueda hacer este discernir entre las enfermedades que tú acabas de decir, porque efectivamente el síndrome nefrótico no nada más estamos hablando de cambios mínimos,
Eso nada más estamos hablando del idiopático, el que no sabemos exactamente la fisiopatología, que algunos han descrito algunos pasos. Les traje acá unas diapositivas con algunas cosas que se han establecido con estos genes y estas proteínas del podocito, productoras de la membrana basal glomerular, del diafragma urinario. Y no metimos, o por lo menos no hablé ahorita, de las secundarias a otras patologías, como nefropatía por IgA, enfermedad de Berger, etcétera, ¿no? Lupus, membranas proliferativas, que también pueden producir síndrome nefrótico. Y ni siquiera hablamos, ni toqué el tema de las membranosas, que seguramente la doctora es lo que ve en los adultos, ¿no? Ahí en la gráfica que les puse, se ve muy fea, pero me parece maravillosa, porque a medida que la edad aumenta, ya no es cambios mínimos, ahora es membranosa. Entonces, el síndrome nefrótico es eso, una serie de signos y síntomas. Y como tú dices, tratarlos a todos parejos con prednisona, yo tampoco creo que sea lo correcto. Sin embargo, es lo que hasta el día de hoy está descrito en todas partes. Sí tenemos que hacer la diferencia y, por ejemplo, como acabas de decir, tomar inmunoglobulinas, tomar complementos, tomar otras cosas que nos hacen pensar en si es secundario o es primario, nos va a ayudar definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que por frecuencia, por eso puse las biopsias inclusive, si estuviéramos ciegos, así a palos, no conociéramos más que la edad del paciente y que es síndrome nefrótico, con la sola edad podríamos más o menos saber por dónde se va a presentar el síndrome nefrótico. Cambios mínimos la número 1, hiperplasia mesangial la número 2, número 3 glomerulosclerosis focal. Entonces, sí tenemos forma de que clínicamente dirijamos un poquito hacia dónde va a estar el pronóstico del paciente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Ahorita en el siglo XXI, con toda la cosa que hay del exoma, el proteoma y que le podemos tomar en sangre a todos todo, pues podríamos saber que lo que tiene es una alteración del TRCP6 y que va a ser córtico resistente y que aunque le demos esteroide, le demos tacrolimus y le demos ciclofosfamida y le demos lo que quieras, no va a responder. Y va a acabar en enfermedad renal crónica, y va a acabar en un trasplante, ¿no? Entonces, seguramente eso tú y yo lo vamos a vivir, yo espero. Esa transición entre el no saber o suponer que es un problema de la interleucina 2, hasta ver una serie de enfermedades de proteínas, de interacciones entre el mismo podocito y que de un podocito a otro se comunican. Fíjate que hay un artículo del año pasado que me pareció maravilloso, en donde los podocitos pensábamos que estaban fijos y resulta que no. El podocito se desprende de una parte de la membrana basal y puede migrar hacia otra parte donde está dañado el diafragma urinario y la membrana basal. Entonces tienen esa capacidad de estar cambiando de lugares. El podocito pensábamos, o al menos pensaban porque yo todavía no nacía, que era una célula de las de poco recambio, que no se multiplicaba. Y sin embargo ahora sabemos que los podocitos se replican de manera relativamente rápida. Entonces, sí estoy de acuerdo en que tenemos que ver a fondo qué es lo que está pasando con un paciente antes de usar esteroides, porque parece broma, pero cuando yo platico con mis amigos inmunólogos, sus juntas yo les digo parecen como de show, porque nada más están discutiendo si le dan esteroide, gamaglobulina o plasmaféresis. Y de ahí no se mueven, ¿no? Ya los extras, ciclofosfamida, micofenolato y lo demás, son extras. Pero en realidad yo creo que de los esteroides nos falta mucho por aprender. Yo creo que de los esteroides hacemos cosas que no deberíamos, porque los esteroides trastornan inclusive el ciclo circadiano, ¿no? Hay una gran discusión entre si le damos una dosis matutina o si la partimos, porque si la partimos vamos a romper el ciclo circadiano de los esteroides, y los esteroides no solo intervienen en la inmunidad, intervienen en un montón de procesos metabólicos como hormona contrarreguladora. Entonces, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Si el médico general debe o no tratar el síndrome nefrótico, yo creo que sí, siempre y cuando sepa cómo se diagnostica de manera adecuada. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que hay que ir al superespecialista en el podocito para tratar un síndrome nefrótico, hablando del síndrome nefrótico. Y la verdad es que dentro de la currícula de un médico general podría estar bien esto. Lo que pasa es que en muchas universidades, a mí en mi universidad La Salle, me dieron clase de nefrología 6 horas en toda la carrera. Entonces, lo que tenemos que hacer los nefrólogos
es difundir la enfermedad renal por el impacto que tiene y meterla en los programas de medicina general, porque muchas de las enfermedades a las que nos enfrentamos, no solo síndrome nefrótico, se pueden prevenir en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, ese punto es el importante, ¿no? Y no sé si respondí un poco a tu pregunta, pero si quieres después podemos platicar mucho más a fondo desde el punto de vista nefrológico, porque hay muchas cosas nuevas más en síndrome nefrótico. Les traje un resumen ahí chiquitito, ¿no? Pero todos los días algo sale en Podonet, puedes meterte ahí en internet, todos se pueden meter. Podonet tiene artículos y artículos y artículos y artículos de cosas que se están trabajando ahorita con los podocitos. Pues muy bien. Yo creo que, bueno… Aquí la doctora creo que tenía una pregunta. Ah, ¿sí tenía? Perdón. Le tengo que pasar el micrófono para que los que están en internet… Ya estamos nos casi en escuchen. tiempo, pero sí. Estamos bien. Bueno, muchas gracias y muy interesante su ponencia, doctor. Pues a mí me toca estar justo de lo que acaba de comentar. Yo soy médico especialista en medicina familiar y justo estoy en el primer nivel de atención. Y sí, pues a mí me toca recibir desde pacientes, niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, hay pacientes con enfermedades crónicas, en fin, y pacientes que se apegan a tratamiento, pacientes que no lo hacen, en fin, son muchas cosas a lo que uno te tiene que enfrentar todos los días y en 15 minutos hay que resolverle todos sus problemas, ¿no? Y bueno, desde mi lugar como médico de primer nivel, usted comentó, bueno, a lo mejor un médico general, bueno, hablando de médico general, podemos mantener un paciente controlado. Usted nos mencionó de marcadores que nosotros pudiéramos solicitar en el primer nivel, mencionó el volumen plaquetario. Yo me gustaría saber en qué rangos se pueden presentar. Otro, no sé, desde el primer nivel, el índice de filtración glomerular, no sé, los niveles de proteinuria. ¿En qué momento yo como médico familiar tengo que mandarlo con el nefrólogo? Claro, esa es una muy buena aportación y a mí me parecen maravillosas las tiras reactivas de orina. Yo digo que es un mini laboratorio que cuesta poco, cada tira reactiva de orina anda en promedio entre 5 y 7 pesos, dependiendo de dónde se compre. Y esa tira reactiva de orina nos da no solo la anatomía del glomérulo, sino la función del glomérulo. Es decir, si yo veo hematuria y proteinuria, o hematuria y o proteinuria, el glomérulo es el que está dañado hasta no demostrar lo contrario. Entonces esa tira que yo le tomo en el consultorio y yo veo que tiene hematuria y proteinuria, ojo, tiene un signo de alerta. No quiere decir que tenga nefrótico, que tenga nefrítico, que tenga alguna otra alteración renal, porque la fiebre puede producir eso, por ejemplo, pero sí es para decir, vamos a hacer un examen general de orina. Hicimos un tamizaje con la tira, vamos a ver en la orina, en el examen general de orina, qué está pasando. Muchas de las veces el examen general de orina no es más que la tira metida en una máquina, que ve los colores un poco mejor que nosotros. Pero eso es suficiente para saber si hay una o no una probable alteración. Lo que a nivel del primer nivel de atención se debiera de revisar en los niños y en los adultos, yo creo que son 3 cosas en cuanto al riñón se refiere. La presión arterial, la tira reactiva de orina y la historia o la historia familiar o personal de enfermedades que pueden llevar a enfermedad renal crónica. ¿Sí? ¿Cuáles son? Prematurez, obesidad, ¿no? Personas en la familia con enfermedad renal crónica de cualquier categoría, inclusive por diabetes. Hipertensión, historia de hipertensión en la familia, historia de piedras en la familia, sordos tempranos, ciegos tempranos, porque hay enfermedades del glomérulo que pueden asociarse a sordera y ceguera en edades muy tempranas, 30, 40 años. Yo creo que esas 3 cosas es lo más importante. ¿Cuándo mandarlo o referirlo a un segundo nivel o inclusive a un tercer nivel de atención? Cuando cualquiera de esas 3 cosas están presentes. Es decir, cuando yo tengo un paciente con hipertensión, antes era muy complicado saber si alguien está hipertenso en los niños porque había que percentilar la talla y de la talla percentilar la sistólica, la diastólica y total que ni los nefrólogos le sabíamos a veces, ¿no?
Pero ahora hay unas tablas muy bonitas, igual si le ponen en el Google Hypertension Children Flynn, FLYNN, voy a tener suerte, le salen un cuadrito muy bonito donde dice que los menores de 13 años se evalúan como niños y los mayores de 13 años como adultos en la presión arterial. Y vienen los niveles de corte por edades muy bonitos y eso es un tamizaje. Los que tengan más de eso, hay que tomarles la presión arterial y ahí sí centilarlos en talla, género, percentil 90, lo que sea, ¿no? Es más complicado, pero si ustedes lo pueden hacer en esa tablita. ¿A qué se enfrentan? A que los manguitos son diferentes, ¿no? Entonces hay muchos lugares, en YouTube pueden ver cómo se toma la presión arterial, las características del manguito, en National Kidney Foundation, NKF en inglés, también dice cómo tomar la presión arterial en los niños, hay videos explicativos en español, padrísimo. La tira reactiva, hay que tener tiras reactivas en el primer nivel de atención, ¿no? Si el pH está alcalino, si la densidad está baja, que no concentren, es lo primero que se pierde en alguien con enfermedad renal crónica, la capacidad de concentrar y la capacidad de acidificar. Son datos de alarma para enviar a un segundo nivel de atención. ¿Ok? Listo. Pues vamos a dar por terminada la sesión maratónica de la mañana. Tenemos hasta las 3 para que tomen algo por ahí, aire, ¿no? Y nos vemos a las 3 de regreso, ¿sí? Para continuar.